bienvenidos a este segundo encuentro, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, y recordar un poquitico el objetivo de esta actividad. El objetivo de esta actividad, pues, principalmente es poder sacar un poco del tiempo de ustedes y poder estar en estas lecturas de estos libros. A veces tenemos inconvenientes en nuestro día a día que hace que no tengamos como estos espacios de tiempo, o al llegar a la casa no podemos leer alguna lectura, un libro, algún fragmento. Entonces, pues digamos que estos espacios son interesantes para realizarlos. Nos acompaña un personal administrativo, asistencial y algunos de servicios. Digamos que el objeto del libro al público que está dirigido, pues va encaminado a estas personas. Es un libro muy entendible, muy fácil de que todos podamos entender cómo es su lectura. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos que estas actividades las podamos seguir en el futuro, haciéndolas más continuamente y contar con la participación de ustedes. Muchísimas gracias, John. Bueno, el día de hoy contamos con la participación de personal administrativo de 2 instituciones y para nosotros es un motivo de orgullo pues hacer parte de estos procesos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperamos que la actividad del día de hoy sea de su agrado. ¿Cómo se lleva a cabo esta actividad? Está dividida en 3 momentos. El primero es el reconocimiento un poco de la estructura del libro, algunos datos particulares de su escritura, la lectura de algunos fragmentos y una actividad que nos ilustra lo que hemos leído y lo que hemos hablado el día de hoy. Para aquellas personas que participaron en la actividad anterior, nos gustaría saber si la misma fue de su agrado y si tienen alguna expectativa respecto a esta actividad. Sí, Katica, realmente pues la actividad ha sido muy agradable de conocer cosas de un escritor colombiano pues que a veces uno ignora de pronto porque pues como que no tiene esa habilidad para leer o estar constantemente en ese mundo inmerso de la lectura. Entonces ha sido muy chévere. Gracias, Yolandita. Javier, ¿tienes la mano levantada? Fue muy interesante, pues como dice Yolanda, uno a veces no explora los escritores colombianos, uno no pasa más de leer lo que le ponen muchas veces en el colegio, entonces es interesante tener un acercamiento a ellos desde otros puntos de vista. Gracias, Javier. Luz Dari, ¿tienes la mano levantada? Sí, mi Cata, pues la actividad es bastante interesante porque yo personalmente, y lo reconozco, no soy asidua a la lectura, pero estos espacios sirven mucho, porque de todas maneras uno como que se mete en el cuento, como que aprende. Es bastante chévere la actividad, muchas gracias. Gracias, mi Luz. Maldis, ¿tienes la mano levantada? Sí, buenas tardes. Pues yo también estoy de acuerdo con mis compañeros porque pues no leemos. Estos espacios nos permite pues como trasladarlos a otros lugares, a otras culturas. Entonces a mí me parece la verdad muy interesante. Yo creo que uno a veces leyera porque lo que decía el compañero, le mandaban a uno a leer el libro en el colegio, entonces uno hacía la obligación de leer ese libro por una nota, ¿no? Entonces sí, me parece muy interesante estos espacios, la verdad, Cata. Gracias, Maldis. John. No, recordarles a todos las personas que nos acompañan que podemos hacer extendible este club de lectura y obviamente leer otros tipos de géneros que sean pues de su preferencia, ¿no? Pues digamos que esto se abre la posibilidad que podamos extenderlo y leer diferentes géneros que a cada uno nos agrade. Muchísimas gracias, John. Listo, entonces, les cuento. Resulta que dentro de sus novelas, Gabriel García Márquez generó un cuento basado en una crónica periodística realizada por él mismo, en la cual en un pequeño pueblo aislado de la costa del Caribe se casan
Bayardo San Román, quien es un hombre muy rico, y Ángela Vicario. Después de su matrimonio, esta mujer es devuelta a su casa porque resulta que no es virgen. De este hecho, culpan a Santiago Nazar. Y los hermanos de Ángela Vicario forman todo un drama para asesinar. Entonces, esta novela tiene como subgénero una novela policíaca y adicionalmente hace parte del proceso del realismo mágico que enmarca toda la literatura de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Crónica de una muerte anunciada nos regala la posibilidad de conocer la idiosincrasia de los pueblos caribeños, ¿cierto? Todo lo que puede pasar en las zonas costeras debido a las problemáticas sociales encaminadas a la falta de honor dentro de las actividades diarias, ¿cierto? Entonces, obviamente, esta novela se considera quizás una de las más importantes historias de este autor, ¿cierto? Ya que ella le abrió la puerta a la escritura de muchas crónicas periodísticas de los mismos autores colombianos, ¿cierto? Esta es la sexta novela escrita por Gabriel García Márquez, ¿sí? Y se inspiró en un hecho real para poderla redactar. Así, adicionalmente, esto se considera una mezcla perfecta entre la novela policíaca, el drama periodístico y el realismo mágico. ¿Por qué realismo mágico? Recuerden que el realismo mágico es ese proceso literario en el cual la realidad y la ficción se vuelven una sola y tienen la posibilidad de crear nuevos mundos y nuevas historias. Ha sido clasificada como una de las mejores novelas del siglo XX. Entonces esto nos da la posibilidad de saber que vamos a hacer la lectura de un texto real, un texto muy lleno de detalles y que así como toda la literatura de Gabriel García Márquez tiene una singularidad y es que adicionalmente a los personajes particulares, el pueblo hace parte de los personajes de la historia. Para poder escribir este libro es que hay muchos temas que se conjugan, ¿no? Entonces hablamos del machismo, el honor, la virginidad, el amor, la honra y sobre todo la presión social. Entonces vamos a leer unos fragmentos de la historia para podernos ambientar en la misma y cualquier pregunta que tengan, cualquier interacción. Es más, si ustedes quieren hacer lectura alguno en voz alta del texto, lo podemos compartir en pantalla para que lo podamos leer entre todos. Pero no ve que es que nosotros no lo agarramos con la misma emoción, Cata. Ay, pero pues ahí la pasamos rico leyendo entre todos. Bueno, otro dato curioso de esta historia es que el prólogo del libro no fue escrito por el mismo autor, sino también fue escrito por el escritor Santiago Gamboa. El prólogo nos da un abrebocas de lo importante que es esta historia para nuestro país, ¿cierto? Entonces, crónicas de una muerte anunciada. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de una cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño,
que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo. Él tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se le contaran en ayunas, pero en este augurio no había advertido algún peligro o algún daño en los sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como un estrago natural de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después la medianoche. Más aún, las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6:05 hasta que fue destazado como un cerdo, una hora después, lo recordaban como un poco soñoliento, pero de buen humor, y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso. Nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo. Muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los platanales, como era de pensar que lo fuera en un buen febrero de aquella época. Pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo un denso olor de aguas dormidas, y que en el instante de la desgracia, en el bosque del sueño, yo estaba reponiéndome de la parranda de bodas en el regazo apostólico de María Alejandrina Cervantes, y apenas si desperté con el alboroto de las campanas tocando de arrebato, porque pensé que les habían soltado en honor al obispo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido de caqui y las botas de montar con las que iba los lunes al Divino Rostro, aquella hacienda de ganado que heredó de su padre y que él administraba con muy buen juicio, aunque sin mucha fortuna. En el monte llevaba al cinto una 357 Magnum, cuyas balas blindadas, según él decía, podían partir un caballo por la cintura. En época de perdices llevaba también sus aperos de cetrería. En el armario tenía además un rifle de 30.06 Machinler, un rifle 300 Magnum y un 22 Hornet con mira telescópica, ambos de 2 poderes. Siempre dormía como durmió su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada. Pero antes de abandonar la casa, aquel día, le sacó los proyectiles y la puso en la gaveta de la mesa de noche. Nunca la dejaba cargada, me dijo su madre. Yo lo sabía, y sabía además que guardaba las armas en un lugar y escondía la munición en otro, muy apartado, de modo que nadie se diera a la tentación de utilizarlas. Como dato curioso del libro de Crónicas de una Muerte Anunciada, podemos saber que esta novela corta fue publicada en 1981. Yo lo vi en su memoria. Había cumplido 21 años, la última semana de enero, y era esbelto y pálido. Tenía los párpados árabes y los cabellos rizados de su padre. Era el hijo único de un matrimonio de conveniencia, que no tuvo un solo instante de felicidad. Pero él parecía feliz con su padre hasta que éste murió de repente 3 años atrás. Y siguió pareciéndole que este amor crecería, apenas él viviera solo con su madre solitaria, hasta el lunes de su muerte. De su madre heredó el instinto. De su padre aprendió desde muy niño el dominio de las armas de fuego,
el amor por los caballos y la maestranza de las aves, de las cuales aprendió también el arte y el valor de la prudencia. Hablaba en árabe entre su madre y él, pero no delante de Plácida Linero, que no se sintiera excluida. Nunca se les vio armados en el pueblo y la única vez que trajeron sus halcones amaestrados fue para hacer una demostración de altanería en un bazar de caridad. El día en que lo iban a matar, su madre creyó que él se había equivocado de fecha cuando lo vio vestido de blanco. Le recordé que era lunes, me dijo ella, pero él le explicó que se había vestido pontificial por si tenía la ocasión de besarle el anillo al obispo. Ella no dio ninguna muestra de interés a esa afirmación. Ni siquiera bajará del buque, le dijo. Echará una bendición de compromiso como siempre y se irá por donde vino. Ese señor odia a este pueblo. Santiago Nazar sabía que eso era cierto, pero los fastos de la iglesia le causaban una fascinación irresistible. Es como el zinc, me había dicho alguna vez. A su madre, en cambio, lo único que le interesaba de la llegada del obispo era que el hijo no se fuera a mojar en la lluvia, pues lo había oído estornudar mientras dormía. Este relato se hace en forma de reconstrucción casi periodística, el asesinato de Santiago Nazar a mano de los gemelos Vicario. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba segura de que no había llovido aquel día, ni en todo el mes de febrero. Al contrario, me dijo, cuando vine a verla, poco antes de su muerte, el sol calentó más temprano que en agosto. Estaba descuartizando 3 conejos para el almuerzo, rodeada de perros acesantes, cuando Santiago Nazar entró en la cocina. Siempre se levantaba con cara de mala noche, recordaba sin amor Victoria Guzmán. Divina Flor, su hija, que apenas empezaba a florecer, le sirvió a Santiago Nazar un tazón de café cerrero con un chorro de alcohol de caña como todos los lunes para ayudarlo a sobrellevar la carga de la noche anterior. La cocina enorme con un cuchicheo de la lumbre y las gallinas dormidas en las perchas tenían una respiración sigilosa. Santiago Nazar masticó otra aspirina y se sentó a beber a sorbos lentos el tazón de café, pensando despacio, sin apartar la vista de las 2 mujeres que destripaban los conejos en la hornilla. A pesar de la edad, Victoria Guzmán se conservaba entera. La niña todavía, un poco montaraz, parecía sofocada por el ímpetu de sus glándulas. Santiago Nazar la agarró por la muñeca cuando ella iba a recibirle el tazón vacío. Ya estás en tiempo de desbravar, le dijo. Victoria Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. Suéltala, Blanco, le ordenó. De esa agua no beberás mientras yo esté viva. Desde el comienzo de la historia o de la narración, siempre se está anunciando que Santiago Nazar va a morir. Nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor que vino a Riohacha debió sentirlas sin atreverse a admitirlas, pues su interés de darles una explicación racional era evidente en el sumario. La puerta de la plaza estaba citada varias veces con el nombre del folletín, la puerta fatal. En realidad, la única explicación válida parecía ser la de Plácida Linero, que contestó a la pregunta con su razón de madre. Mi hijo nunca salía por la puerta de atrás cuando estaba bien vestido. Parecía una verdad tan fácil que el instructor la registró con una nota marginal, pero no la sentó en el sumario. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni ella ni su hija sabían que a Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo. Pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían cuando él entró en la cocina a tomar el café. Se lo había dicho una mujer que pasó después de las 5 a pedir un poco de leche.
y le reveló además los motivos y el lugar donde lo estaban esperando. No la previne porque pensé que eran habladas de borracho, me dijo. No obstante, Divina Flor me confesó en una visita posterior, cuando ya su madre había muerto, que ésta no le había dicho nada a Santiago Nazar, porque en el fondo de su alma quería que lo mataran. En cambio ella no lo previno porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia, y se había asustado mucho más cuando él la agarró por la muñeca con una mano que sintió helada y pétrea como una mano de un muerto. Santiago Nazar atravesó los pasos largos de la casa en penumbra, perseguido por los bramidos de júbilo del buque del obispo. Divina Flor se le adelantó para abrirle la puerta, tratando de no dejarse alcanzar por entre las jaulas de pájaros dormidos del comedor, por entre los muebles de mimbre y las macetas de lechos colgados en la sala. Pero cuando quitó la tranca de la puerta, no pudo evitar otra vez la mano de Gavilán Carnicero. Me agarró toda la panocha, me dijo Divina Flor. Era lo que me hacía siempre cuando me encontraba sola por los rincones de la casa. Pero aquel día no sentí el susto de siempre, sino unas ganas horribles de llorar. Se apartó para dejarlo salir, y a través de la puerta entreabierta vio los almendros de la plaza, nevados por el resplandor del amanecer, pero no tuvo valor para ver nada más. Entonces se acabó el pito del buque y empezaron a cantar los gallos, me dijo. Era un alboroto tan grande que no podía creerse que hubiera tantos gallos en el pueblo, y pensé que venían en el buque del obispo. Lo único que ella pudo hacer por el hombre que nunca debió haber sido suyo fue dejar la puerta sin tranca contra las órdenes de Plácida Linero para que él pudiera entrar otra vez en casa de urgencia. Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre en el cual le avisaban a Santiago Nazar que lo estaban esperando para matarlo, y le revelaban además el lugar y los motivos y otros detalles muy precisos de aquella confabulación. El mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Nazar salió de la casa, pero él no lo vio. Ni lo vio Divina Flor, ni lo vio nadie, hasta mucho después de que el crimen había sido consumado. La fatalidad siempre está dominando en todo el relato. Eran gemelos, Pedro y Pablo Vicario. Tenían 24 años y se parecían tanto que costaba trabajo distinguirlos. Eran de catadura espesa, pero de una buena índole, decía el sumario. Yo, que los conocía desde la escuela primaria, hubiera escrito lo mismo. Esa mañana llevaba todavía los vestidos de paño oscuro de la boda, demasiado gruesos y formales para aquel espacio del Caribe. Tenía el aspecto devastado por tantas horas de mala vida, pero habían cumplido con el deber de afeitarse, aunque no habían dejado de beber desde la víspera de la parranda. Ya no estaban borrachos al cabo de 3 días, sino que parecían sonámbulos desvelados. Se habían dormido con las primeras auras del amanecer. Su prosa escueta, precisa y pegada al terreno logra envolver de credibilidad. Jaime corrió detrás de ella sin saber qué pasaba ni para dónde iban, y se agarró de su mano. Iba hablando sola, me dijo Jaime. Hombres de mala ley, decía en voz muy baja, animales de mierda que son capaces de hacer nada que no sea desgracias. No se daban ni cuenta de que llevaban al niño de la mano. Debieron pensar que me había vuelto loca, me dijo. Lo único que recuerdo es que se oía a lo lejos el ruido de mucha gente, como si hubiera vuelto a empezar la fiesta de la boda, y que todo el mundo corría en dirección de la plaza. Apresuró el paso con la determinación de que era capaz cuando estaba una vida de por medio, hasta que alguien corría en sentido contrario. Se compadeció de su desvarío. No se moleste, Luisa Santiago, ya lo mataron. Bayardo San Román, aquel hombre que devolvió a la esposa,
Había venido por primera vez en agosto del año anterior, 6 meses antes de la boda. Llegó en el buque semanal. Andaba por los 30 años, pero muy bien escondidos, pues tenía una cintura angosta de novillero, los ojos dorados y la piel cocinada a fuego lento por el salitre. Llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho, ambos de becerro natural, y unos guantes de cabritilla del mismo color. Magdalena Oliver había venido con él en el buque y no pudo quitarle la vista de encima durante el viaje. Parecía marica, me dijo, y era una lástima porque estaba como para embadurnarlo de mantequilla y comérselo vivo. No fue la única que lo pensó, ni tampoco la última en darse cuenta de que Bayardo San Román no era un hombre de conocer a primera vista. La noche en que llegó, dio a entender en el cine que era ingeniero de trenes y habló de la urgencia de construir un ferrocarril en el interior. Parece también, y mi madre me lo contó en una carta y al final me hizo el comentario, está nadando en oro. Esto respondía a la leyenda prematura de que Bayardo San Román no solo era capaz de hacer de todo y de hacerlo bien, sino que también disponía de los recursos para hacerlo. Por último, este drama fue adaptado al cine en 1987. Podemos encontrar una película con este mismo nombre, Crónicas de una muerte anunciada. Cura Vicario le contó a mi madre. Después de las 11 de la noche, como a las 10 todavía habían algunos borrachos que estaban cantando y estaban bailando aún en los pericuetos de aquella fiesta. Fueron 3 toques, muy desesperados. En ese momento, Bayardo San Román no entró, sino que empujó con suavidad a su esposa al interior de la casa. Solo Pura Vicario supo el secreto. Esta mujer no era virgen. Y esto fue algo que ella no pudo soportar. Santiago Nazar era un hombre de fiesta y gozo por el mayor de la fiesta que encontraría al costo que fuera. A él le dijeron que podía ir a la boda y así fue. Entre muchas de las cosas, le echaron la culpa a Santiago Nazar de aquella fatalidad. Santiago Nazar, en divinas oportunidades, dijo que tomaría el café, tanto así que le pidió a Divina Flor que lo despertara a las 5:30, después de haber llegado de la parranda. Le llevaron una muda de ropa limpia y en ese momento subió a acostarse. Cumplió la orden del recado de Clotilde Armenta, la pordiosera de la leche. Mandó a Divina Flor, sino que ella no fue capaz. Mi hermano no lo recordaba, pero aunque lo recordara, no lo hubiera creído. Me había dicho muchas veces, ¿a quién carajo se le podía ocurrir que los gemelos iban a matar a nadie? Y menos con un cuchillo de destazar puercos. Luego le preguntaron dónde estaba Santiago Nazar, pues lo habían visto juntos a los dos. A mi hermano no lo recordó, tampoco su propia respuesta, pero Clotilde Armenta y los hermanos Vicario se sorprendieron tanto al oírla que la dejaron establecida en el sumario con declaraciones separadas. Según ellos, mi hermano dijo, Santiago Nazar está muerto. Después de impartida una bendición episcopal, tropezó en el pretil de la puerta y salió dando tumbos en medio de la plaza. Se cruzó con el padre Amador. Iba para el puerto con sus ropas de oficial, seguido por un acólito que tocaba la campanilla. Esta es una novela que asimismo
entre muchas de las cosas que muestra, nos da la importancia del honor. El honor no es solo el hecho de conservar la virginidad por parte de aquella mujer, Ángela Vicario. Independientemente de los estigmas que se hayan generado al interior de la historia, Ángela Vicario se casó enamorada, tuvo una aventura, pero esta no era la forma, si nosotros lo vemos y lo traemos a la actualidad, esta no era la forma, pues, de haber solucionado este impasse, ¿no? Pero, pues, para la época en la que se encuentra inspirada la historia, ¿cierto? Este reportaje, y sobre todo con el machismo que se manejaba desde las esferas de la costa caribe colombiana, pues para nosotros es bastante relevante ver lo que se está generando al interior de la historia, ¿no? Ha sido bastante complicado, ha sido bastante difícil a nivel mundial tratar de sobrellevar ese proceso del machismo y sobre todo, pues, las consecuencias del mismo, ¿verdad? Por esta razón, el texto para las familias, y más en la época de entre el 70 y 80 que se encuentra inspirada la historia, para las familias conservar el honor de la familia implicaba desde la virginidad hasta conservar el honor como padres, hijos, respetar su apellido, y por eso es el elemento más importante de nuestra historia. Hay muchos momentos relevantes, pero el más importante de nuestra historia, ¿sí? A pesar de que durante toda la historia se muestra que este hombre va a morir, el más importante de esta historia es el final. Antes de iniciar con el final de nuestra historia, quisiera saber si alguno de ustedes tiene problemas para acceder al chat de la reunión, para que por favor levanten la mano. Aquellos que no tengan acceso al chat me indican, porque a través del chat vamos a enviar diferentes enlaces para que se puedan unir en las actividades que se van a llevar a cabo a continuación. Yo sí tengo acceso. ¿Acceso al chat? Listo. Entonces, vamos a iniciar con la lectura del final. Santiago Nazar necesitaba apenas unos segundos para entrar cuando se cerró la puerta. Alcanzó a ver varias veces con los puños y enseguida se volvió para enfrentarse a manos limpias con sus enemigos. Me asusté cuando lo vi de frente, me dijo Pablo Vicario, porque me pareció como 2 veces más grande de lo que era. Santiago Nazar levantó la mano para el primer golpe de Pedro Vicario, que lo atacó por el flanco derecho con el cuchillo recto. ¡Hijos de puta!, gritó. El cuchillo le atravesó la palma de la mano derecha y luego se le hundió hasta el fondo en el costado. Todos oyeron su grito de dolor. ¡Ay, madre mía! Pedro Vicario volvió a retirar el cuchillo con su pulso fiero de matarife y le asestó un segundo golpe, casi en el mismo lugar. Lo raro es que el cuchillo volvía a salir limpio, declaró Pedro Vicario al instructor. Le había dado por lo menos 3 veces y no había una gota de sangre. Santiago Nazar se torció con los brazos cruzados sobre el vientre después de la tercera cuchillada. Soltó un quejido de becerro y trató de darles la espalda. Pablo Vicario, que estaba a su izquierda con el cuchillo curvo, le asestó entonces la única cuchillada en el lomo, y un chorro de sangre a alta presión le empapó la camisa. Olía como él, dijo. 3 veces herido de muerte, Santiago Nazar les dio otra vez el frente y se apoyó de espaldas contra la puerta de su madre sin la menor resistencia, como si solo quisiera ayudar a que acabaran de matarlo por partes iguales. Ya no volvió a gritar, dijo Pedro Vicario. Al contrario, me pareció que se estaba rindiendo. Entonces, ambos siguieron acuchillándolo contra la puerta, con golpes alternos y fáciles.
flotando en el remanso deslumbrante que encontraron del otro lado del miedo. No oyeron los gritos del pueblo entero espantado por su propio crimen. Me sentía como cuando uno va corriendo en un caballo, declaró Pablo. Pero ambos despertaron de pronto a la realidad, porque estaban exhaustos, y sin embargo les parecía que Santiago Nazar no se iba a derrumbar jamás. «Mierda, primo», me dijo. Tropezó en el último escalón, pero se incorporó de inmediato. Hasta tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra que le quedó en las tripas, me dijo mi tía. Después entró en su casa por la puerta trasera que estaba entreabierta desde las 6. Y allí se derrumbó entre bruces en la cocina. Bueno, compañeritos, me gustaría saber si tienen alguna duda, si habían leído alguna vez la historia. Cuéntame, mi Luz. Bueno, pues ya como les dije, yo la historia sí no la había leído. Alguna vez vi pedacitos de la película, pero no más. Pero yo tengo una duda, una pregunta con respecto pues a este tema que estamos tratando del honor y por qué eso es un tema tan fundamental en la obra. Además, pues que con qué otros temas se relaciona. Listo, entonces, el honor hace parte de la idiosincrasia de nuestro país. Como comentaba hace un momento, el machismo que vela al interior de las comunidades en nuestro país ha hecho que salvaguardar el respeto de nuestro apellido, ¿cierto?, de nuestra familia, sea una excusa para llegar más allá con este tipo de actividades. El honor hace referencia a lo importante que es nuestra vida, nuestra honra, ¿cierto? Y todos aquellos esos elementos que puedan vulnerar esa honra son susceptibles de una venganza. Para la época del 71 se manejaba mucho el tema de la virginidad y la virginidad era la honra de la mujer independientemente de lo que fuera, ¿cierto? Si una mujer no era virgen, no era apta para poder hacer parte de un hogar, poder tener una familia o simplemente poder dar unos hijos a un hombre, entre comillas, que tuviera pues toda la posibilidad de darle una familia. El hombre, es más, no aceptaba a la mujer que no fuera virgen. Y eso, hay comunidades en este momento que todavía viven este día a día. Entonces, el honor es quizás la piedra fundamental de esta pirámide de sucesos, ¿cierto? Al haber perdido el honor a Ángela Vicario, de la mano se perdió el honor de la familia, ¿cierto? Más porque todo el pueblo se enteró que aquella mujer no era virgen, ¿cierto? Y esto desencadenó en la muerte de Santiago Nazar. Yolanda, ¿tienes la mano levantada? Gracias, Cata. Vale, mi Luz. Sí, Katica, yo quería preguntarte en qué se inspira la historia de Crónicas de una muerte anunciada. Bueno, Crónicas de una muerte anunciada se inspira en un hecho real, ¿cierto? Fue la investigación que se realizó del asesinato de un conocido de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Él realizó una crónica periodística de dicho suceso y la crónica fue tan buena que él decidió crear una novela con dicha crónica. Por eso la misma novela se ha convertido no solo en el libro, no solo en la crítica periodística, en la crónica periodística, sino también tiene película, como nos comentaba nuestro compañero John. Gracias, Cata. Vale, Freddy, ¿tienes la mano levantada? Sí, buenas tardes para todos. Pues yo quería como, no sé, como compartir de pronto
pues la historia yo la he visto también como en la película, no lo había leído, pero está mejor en la narración, en la lectura, o sea, más, como siempre, las películas siempre quedan cortas. Y pues yo quería como mirar, pues precisamente hay que tener en cuenta que antiguamente, pues, o sea, aquí en Colombia tradicionalmente ha tenido la cuestión religiosa, ¿no? Entonces está el catolicismo y también está la creencia musulmana. Entonces, por ejemplo, por eso es de por sí, ese apellido Nazar, eso es como esas regiones, y es una de las cosas de la costa, ¿no? En la costa hay mucha comunidad árabe, musulmana, o sea, pues ya se han revuelto un poco. Y para ellos es muy fundamental precisamente la cuestión del honor es eso, o sea, ellos en la fe y en su cuestión, la persona lleva el apellido de por sí, como yo creo que desde ahí también radica un poco para nosotros la cuestión machista, ¿sí? Porque la cultura musulmana de por sí la mujer siempre ha sido un poquito subyugada, entre comillas, ¿sí? Pues, o sea, no ha tenido, o sea, en la antigüedad no han tenido mucha, o sea, la palabra siempre la lleva el hombre y toda la cuestión, entonces la mujer, entonces por eso una de las características también, por eso es importante la virginidad, porque allá eso es como un compromiso, o sea, los hogares, ellos arreglaban cómo se iban a mezclar con otra familia, pero era precisamente por eso. Entonces, ayudándose en la cuestión de que un matrimonio arreglado o organizado, entonces por eso tenía que garantizar, como dicen, la garantía de que la mujer era correcta, era eso, con la virginidad. Entonces por eso también se veía mucho, y en la cultura, en la costa de por sí, antiguamente se veía eso, hoy en día no, ya hoy en día ya la cultura es otra, pero, pero antes le daba mucha importancia a ese, por eso era que era de vida o muerte, cualquier cosa, porque eso era como un papel, como un seguro, ¿sí? Para una relación entre familias, saber que la chica era virgen era como la garantía, ¿sí? Entonces, por eso era tan importante esa situación. Eso querían Gracias. como comentar. Yo Bueno, tengo una pregunta, qué pena que no, no me deja alzar la mano. Tranquila, Luz. Yo quería preguntarte, ¿por qué el narrador dice nunca hubo una muerte tan anunciada? Cuando nuestro narrador dice nunca hubo una muerte tan anunciada, hace referencia a que desde el mismo momento en que Ángela Vicario fue devuelta por no ser virgen a su casa, por todo el pueblo se supo que Pedro y Pablo Vicario iban a matar a Santiago Nazar. Todo el mundo lo supo y todo el mundo empezó a rodar la bola. El único que no lo sabía era el mismo Santiago. Trataron de avisarle, trataron de informarle, pero el destino estaba escrito. Santiago Nazar iba a morir. Por eso, tanto Divina Flor como Victoria Guzmán no fueron capaces de avisarle, a pesar de que la pordiosera había ido a avisarles. Hasta el mismo obispo tenía conocimiento de que lo iban a matar. Vi que Mary tenía la mano levantada. Mary, ¿todavía quieres participar? Sí, Katica, pues yo quería opinar, era que esta narración me parece muy buena, puesto que también en el momento, la vida real, estamos viviendo casi lo mismo de lo pasado, ¿no? Esto no ha terminado, así de pronto no se note como mucho, pero seguimos como casi por lo mismo, ¿no? Sino que ahora tiempos era como más radical y la gente era más, como más, yo digo que eran como más acentuadas en las cosas que tenían que pasar. Pero pues queda una enseñanza muy buena que de todas maneras prima el amor, ¿no? Por lo que la señora Cecilia era que se llamaba, la que se iba a casar, la que no era virgen, ella de todas maneras, sobre todas las cosas, pues amaba a su esposo, ¿no? Así es, mi Mary. Muchísimas gracias. Maldis. Bueno, a mí esta historia siempre me ha dado muchas dudas, ¿no? Por el tema de Ángela Vicario. ¿Qué tal que pues, Santiago Nazar no haya sido inocente y ella por buscar nombres, pues
haya escogido este, ¿no? Siempre he tenido así como la duda de que si fue verdad o fue solamente porque se le vino el primer nombre a ella a la mente. No sé. Así es. A ciencia cierta, no se sabe si Santiago Nazar fue quien desfloró a aquella bella mujer, porque dentro de la misma historia se especifica que Ángela Vicario dudó para poder dar el nombre de aquel personaje que había quitado su virginidad. Por esta razón, es importante entender qué puede pasar qué puede pasar con la verdad, qué puede pasar con qué puede pasar con la verdad, qué puede pasar con el nombre de una persona en el momento en que nosotros vamos a hacer este tipo de comentarios. Y qué puede pasar cuando uno hace comentarios de otra persona sin saber a ciencia cierta si esto es o no real. ¿Sí? Entonces, realmente nunca lo dicen, Maldis, y todos quedamos siempre con la duda. Bueno, compañeros, en el chat de la reunión tenemos un enlace y un pin de un Kahoot. Los invito a todos a que vamos a desarrollar este Kahoot para saber cómo nos fue con la comprensión de lectura del texto que se encuentra en conversación el día de hoy. Dime, Freddy. Qué pena, a mí no me está funcionando el chat. No sé si a Ok, los otros... ya te envío el enlace para que puedas ingresar. Bueno, gracias. Acá también me dice que pin incorrecto. Ya revisamos. Tienes que Toca quitarle el unir los espacio. números, Tienes que unir quitarle todos el los espacio, números. Matis. Sí, qué pena, ya logré entrar. Era el espacio. Vale, esperemos a ver quién más se une para poder iniciar con nuestra actividad del día de hoy. ¿Ah? Ya voy para allá. Listo, vamos a dar inicio entonces a nuestro Kahoot. Son 5 preguntitas muy sencillas de lo que hicimos y hablamos el día de hoy. Entonces, vamos a empezar.
Mira la pantalla. Tienes que escoger. Ya no alcanzó. Mira la pantalla. Aquí están las respuestas. ¿Listo? Listo. Vamos con el siguiente. 135. Uy, Luz Dari, muy bien, muy bien. Blanco, muy bien. Muy bien, Fernando. ¿De qué? ¿Qué es esto? Muy bien, vamos a ver quién va punteando. Fernando sigue punteando, muy bien. ¿Y eso cómo es? ¿Listo? Ese Fernando está volador. Bueno, vamos a ver cómo quedó este podio. De terceras, Jessica. De segundas, Maldiris. Y como indiscutible ganador, Archie. Bueno, espero que para todos Por aquí están diciendo que le robaron la corona. Fernando no está convencido. Sí, yo creo que eso está ahí como raro. Eso porque está al lado de Catalina. Catalina dijo. Estaba punteando Ay, a mí no me dejó jugar bien. No, yo contestaba rápido, compañeros, qué pena. Se la soplaron todas. Espero que esta actividad de verdad haya sido de su agrado. Voy a dejarles un video, voy a mostrarles un video mientras que les comparto el enlace de la encuesta de la actividad. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado. Si alguno tiene algún comentario que hacer, si quiere darnos sus apreciaciones de nuestra actividad, abran sus micrófonos, que este espacio es para ustedes. Listo, bueno, yo en cuanto a esta novela, yo me la he visto muchas veces, también la alcancé a leer, me gusta mucho. El autor Gabriel García Márquez es uno de mis personajes favoritos. No solo he leído esta novela, sino también otra novela que me gustó bastante de este escritor fue El general no tiene quien le escriba. Otra que también me pareció interesante fue 100 años de soledad. Esa otra novela muy interesante. Él tiene muchas novelas más y también tiene cuentos. De cual en mi niñez yo veía o no leían muchos de estos cuentos. Entonces me parece mucho que el escritor siempre se basa de la vida cotidiana y lo comienza a
a darle forma como a los cuentos. La idea es como transmitir una enseñanza, una moraleja, para que los niños vayan tomando una dirección de qué camino desean tomar, si del bien o del mal. Y los lleva a reflexionar y a pensar qué es lo que quieren de su vida. Entonces, me parece que este autor, todo lo que ha escrito ha sido muy interesante y muy chévere. Cirito, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario que hacer? Bueno, yo también yo por ejemplo, no leo literatura, yo solamente, a mí me gusta solamente la de Gabriel García Márquez. No sé, a mí me parece que él trata de dibujar esos paisajes en la mente de las personas que leen un libro, como que lo transportan a uno hasta allá, como que uno siente lo que le está pasando a esa persona del libro, ¿no? Entonces, la verdad, este libro, Crónica de una muerte anunciada, yo me lo leí 2 veces, porque no sé, no me canso de leerlo, me parece un libro muy bueno y sí, me parece muy chévere. Y la verdad, gracias a ustedes por brindarnos este espacio, que pues siempre es importante para nosotros. Gracias a ti, mi Maldis. Yolanda, ¿tienes la mano levantada? Mi Cata, y a tu compañero agradecerte por este espacio, fue muy productivo y muy dinámico. Gracias. Yo creo que estuvo muy interesante la lectura, muy bonita, pero cuando ingresé al juego no me dejó ingresar y me sacó. Y al ingresar volví otra y me ya habían acabado. No se vale, yo quiero jugar otra vez. Después les paso el enlace y volvemos a hacer el juego con todos los compañeritos. Se los prometo. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a ver el video. No olviden a todos diligenciar nuestra encuesta. Esta es una evaluación respecto a la actividad que desarrollamos el día de hoy. De verdad, todos, muchísimas gracias por su participación. Para nosotros fue muy importante. Este documento nos muestra la importancia de Gabriel García Márquez en la literatura colombiana y esperamos poder volver a tener el honor de contar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperamos vernos en otra próxima oportunidad. Vale, Johncito. Muchas gracias a todos. Excelente día. Gracias, muy amable. Muchas gracias. García Márquez es lo mejor y lo más grande que le pasó a Colombia en toda su historia y en toda su vida. O sea, es lo mejor que nos ha podido pasar a los colombianos. Tú te das cuenta de la grandeza del escritor. Es como una especie de escritor que a medida que se va alejando, va creciendo más, tú sabes, como una sombra que todavía por mucho tiempo va a estar cubriéndonos. A mí me impresiona como legado también su ejemplo de entrega total a la literatura. O sea, el tipo vivió toda su vida del sudor de su pluma. No se hipotecó, ni siquiera cuando se estaba muriendo de hambre. Estaba convencido de que la literatura era su único destino. No era para menos, con un talento tan grande tenía que ser así. La nómina de escritores que han dicho en algún momento de sus vidas que la lectura de 100 años de soledad fue lo que necesitaban para escribir sus libros, o fue una revelación imprescindible sin la cual no hubieran podido escribir sus libros, o fue un momento de tanta potencia que los empujó a escribir tal o cual de sus libros, es inmensa. Esa nómina incluye a gente como Salman Rushdie en India, Peter Carey en Australia, Ben Okri en Nigeria, Toni Morrison en Estados Unidos, Grant Swift en Inglaterra, Patrick Chamoiseau en las Antillas francesas. Todos ellos han en algún momento confesado la lectura de 100 años de soledad como una revelación útil, provechosa y apasionante. García Márquez sí es un motivo de orgullo no solo de Colombia, sino de la humanidad. Es un clásico. Es un legado de una obra imperecedera, una obra inmortal, una obra que sigue vendiendo con renovado entusiasmo año tras año y que sigue ejerciendo
cierta fascinación tanto en los lectores como en la crítica. Abrió un camino, abrió una ruta, una senda, y esa senda que todavía está cerrada. La capacidad para atravesar fronteras, fronteras de tradición, fronteras de lengua, fronteras geográficas, por supuesto, es la mejor prueba de la salud de un libro. Y esos 100 años de soledad ha venido siendo los 50 años, y yo creo que tenemos todavía 50 años más, van a ser 100 años de compañía. Realmente leer a García Márquez te hace más sabio, te hace vivir la vida con mayor intensidad. A mí me parece que eso es lo mejor que se le puede pedir a un escritor. A todos, de verdad, muchísimas gracias por su participación el día de hoy en nuestra actividad. Un gran abrazo y espero que nos podamos ver pronto en otro espacio como este. Gracias a todos y un feliz día. Gracias.